Uruguay es un trampolín para los cubanos porque el objetivo final de todos ellos es terminar emigrando hacia los Estados Unidos. O bueno, eso es una opinión que han dejado bastante en los comentarios, no solo de este canal, sino también en los de otros canales de YouTube. Cada vez que salta a la luz en internet el tema de la emigración cubana hacia Uruguay, muchísimos son los nacionales de este país que terminan comentando que sí, que Uruguay es usada por los cubanos como trampolín porque el objetivo final de todos los inmigrantes de mi país es llegar a los Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país en acoger a los cubanos luego de la llegada del comunismo a la isla. En el año 2022, casi 178.000 cubanos llegaron a Estados Unidos, superando las dos mayores oleadas migratorias anteriores. Hablo del éxodo del Mariel, año 1980, y la crisis de los balseros, año 1994. En los años fiscales 2022 y 2023, casi 425.000 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos. Además, entre enero de 2022 y noviembre de 2023, unos 36.000 cubanos presentaron solicitudes de asilo en México. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la cantidad de cubanos que han cruzado la frontera sur ha aumentado de 38.139 en el año fiscal de 2021 a 220.321 en el año 2022 y más de 110.000 en los primeros 9 meses del año 2023. Desde 1970, los cubanos han estado entre los 10 principales grupos de inmigrantes que llegan a Estados Unidos desde el Caribe, representando el 28% de los inmigrantes procedentes de esa área geográfica. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que la inmigración de cubanos hacia Estados Unidos no es una cosa actual. Viene desde la llegada de Fidel Castro al poder. En Cuba no hay garantías ni políticas, ni económicas, ni sociales. Vamos, que aquello es una dictadura y que vivir ahí verdaderamente es algo bien difícil y bien complicado. El sueño de la mayoría de los cubanos, sobre todo los jóvenes, en la actualidad es emigrar, es salir de la isla en busca de nuevas oportunidades. Hace un año y un mes que yo salí con mi pareja, con Claudia, de Cuba. Hicimos una travesía por Sudamérica y llegamos aquí a tierras de libertad. Llegamos a la República Oriental del Uruguay. Y como nosotros, muchísimos fueron los que abandonaron la isla y encontraron en Uruguay un destino seguro con todas estas garantías que yo les mencionaba que en Cuba no existen y por lo tanto se quedaron aquí a vivir. La comunidad cubana aquí en Uruguay representa el 20% de los inmigrantes porque este país solamente no recibe inmigración proveniente de Cuba. En este punto del video y formando parte también del contexto para que ustedes entiendan un poco más de todo lo que yo les voy a comentar, los inmigrantes que llegan acá a Uruguay, y no solamente a Uruguay, a todos los países, y me estoy refiriendo al inmigrante cubano, en su mayoría llega a trabajar, llega a buscar un empleo, una fuente de ingresos para poder mantenerse aquí en el país y poder ayudar a la familia que se deja en Cuba, porque sí, cuando uno emigra y sale de la isla, desgraciadamente la familia se divide, tiene que salir unos adelante y luego tratar de reclamar, y bueno, los que salen ayudar a la familia. Es una situación migratoria bien compleja, pero tenemos que vivir por eso. Era vivir de esta manera o seguir presos en la isla cárcel. Por mucho que yo no quiera mezclarte este video con política, lo tengo que hacer y no hay otra manera de explicarte la situación que esa. Y cayendo un poco en los contextos que hacen que los cubanos, luego que llegan a Uruguay, incluso muchos hacen una vida acá, luego deciden irse hacia los Estados Unidos de América. Lo primero que tengo que decir es que no se van cuando tienen el pasaporte uruguayo, como mencionan muchísimas personas por ahí. Con el pasaporte uruguayo todavía nosotros tenemos que pedir visa para entrar a la mayoría de los países, porque cuando uno tiene el pasaporte uruguayo sigue diciendo nacionalidad cubana, no dice nacionalidad uruguaya. Por lo tanto, hay un conflicto migratorio y por lo general crea un problema. Entonces hay que justificar el por qué, buscar las leyes y al final, bueno, como que no es el mismo trato a un uruguayo nacido en Uruguay que tenga su pasaporte a un cubano que se haya hecho ciudadano en Uruguay y que el pasaporte diga nacionalidad cubana. Es totalmente diferente. Los cubanos que han abandonado Uruguay lo han hecho por dos vías. La número uno ha sido durante la oleada de inmigrantes por Centroamérica partiendo de Nicaragua. Nicaragua hace 2 años eliminó los requisitos para la visa de turismo. Por lo tanto, cualquier cubano podía comprar un boleto de avión y viajar a Nicaragua. Una vez en Nicaragua, se enfrentaban a una travesía en manos de traficantes de personas que lo que hacían era trasladarlo desde Nicaragua hasta la frontera de Estados Unidos con México y ahí se entregaban a las entidades fronterizas, solicitaban un refugio, un asilo político y bueno, luego los dejaban entrar. A la mayoría les permitían el paso a los Estados Unidos. Hay 20.000 historias muy tristes, personas que perdieron la vida, familias enteras desaparecidas en accidentes de tránsito porque cayeron en manos de
criminales aún peores y bueno, son muchas historias bien complicadas. Una vía fue esa, cubanos que ya estaban en Uruguay vieron la oportunidad de emigrar hasta los Estados Unidos mediante este tipo de travesía, y el otro está ocurriendo ahora mismo mediante el parol humanitario. El parol humanitario es una medida, una ley que aprobó el gobierno de Biden para darle una ayuda humanitaria a los cubanos que decidieran irse para Estados Unidos, pero tenían que contar con el llamado patrocinador. Vamos, una persona que viviera en Estados Unidos, que cumpliera ciertos requisitos y que quisiera llevarte a ti al país para trabajar por 2 años. Pero ¿qué sucede? Que el cubano cuenta con una ventaja por sobre todos los inmigrantes de América Latina, y es que en Estados Unidos hay una ley que se llama Ley de Ajuste Cubano, que el cubano que lleve en Estados Unidos 1 año y 1 día puede acogerse a dicha ley y solicitar la residencia que se la terminan dando en menos de 1 año, y por lo tanto tienes esos 2 años para hacerte residente, cosa que hace todo el mundo, y es por eso que cuando te toca el parol es una noticia muy favorable para todos los cubanos, porque terminas quedándote a vivir en Estados Unidos. Una vez dicho esto, ¿cuáles son las 2 vías por las cuales los cubanos se van de Uruguay para Estados Unidos? Para que vean que no solamente es obtuve el pasaporte y ya me voy, no es así, es bien complicado el asunto. Pues bueno, vamos a pasar a los factores que influyen en esta toma de decisión de luego de que ya estás en Uruguay, un país estable, bastante bien posicionado dentro de América Latina, pero que al parecer los cubanos siguen prefiriendo irse a vivir para Estados Unidos. Estados Unidos tiene el PIB per cápita más alto de toda América. Es la potencia económica número 1 según el Producto Interno Bruto por países. Esto quiere decir que tienes grandes posibilidades de crecer económicamente si trabajas, ahorras e inviertes. Esto no significa de que en Uruguay tú no puedas trabajar, ahorrar dinero, invertir y tener tu propio negocio. Incluso si tú sabes de electricidad, nada te impide de que tú vayas al BPS, te abras una empresa monotributo o unipersonal, como se le conoce aquí, y empieces a ofrecer tu servicio, el que tú sepas. Lo que quiero decir con esto es que en Estados Unidos hay mayor posibilidad de crecimiento económico. La población en Estados Unidos supera a la de Uruguay, pero de 1 a 10. Por lo tanto, hay mayor demanda. Al ver mayor demanda, hay mayor oferta, y al ver mayor oferta, hay más crecimiento. La economía de Estados Unidos no se puede comparar con ninguna economía de América Latina. Creo que sería injusto. Y aquí quiero aclarar que este video no es para decir que tal país es mejor que el otro. Simplemente te voy a estar contando, digamos, los contextos por los cuales los cubanos se van de Uruguay para Estados Unidos. Y el económico es uno de ellos. Digamos que si en Estados Unidos a ti te tarda solamente 1 mes en poder ahorrar $100, capaz que en Uruguay te puede costar 3-4 meses. Vamos, que puedes crecer más rápido en Estados Unidos que en Uruguay, hablando en términos económicos. Y vamos a ser sinceros con nosotros mismos y no automentirnos. Todos quisiéramos tener un mayor crecimiento económico, porque eso indica que vamos a poder tener más tiempo para pasar con nuestra familia, poder ayudarlos y bueno, sentirnos nosotros un poco más realizados. El que diga lo contrario será su opinión, pero verdaderamente a quien no le gustaría tener un buen salario y decir que el dinero le alcanza para ahorrar. Y me viene la siguiente pregunta a la mente: después que estamos en Uruguay, ¿está mal emigrar a otro país para mejorar nuestras condiciones económicas? Realmente no, familia. Los cubanos, una vez estás sentadito en tu avión y el avión despega a cielo abierto, pues ya somos seres humanos libres. Entonces tenemos la autodeterminación de decidir para qué país emigrar o no, siempre y cuando nos permitan hacerlo. Por supuesto que todos los cubanos están agradecidos de que aquí en Uruguay le abran las puertas, pero si un cubano o cualquier inmigrante luego de llegar aquí a Uruguay o a cualquier país del mundo, no solamente tiene por qué ser Uruguay, capaz que un venezolano emigra a España y luego tiene una oferta de empleo en Estados Unidos, logra regular su situación migratoria y luego migra para Estados Unidos, no veo motivos para sentirse traicionado porque el venezolano se fue de España y abandonó el país que le abrió las puertas para luego ir a Estados Unidos. A ver, verdaderamente son cuestiones personales y cada uno lo que quiere es el bienestar propio y el de su familia. Pero además, cayendo en el contexto de Uruguay, muchísimos han sido los uruguayos que por determinadas situaciones en la historia de este país desgraciadamente han tenido que abandonarlo, tanto en la época de la dictadura como en la crisis económica que se vivió a inicios de siglo. Muchísimos fueron los uruguayos que tuvieron que emigrar, los que tenían la posibilidad y los que querían hacerlo. Uno de los países que recibió inmigración uruguaya es Estados Unidos. De hecho, hay muchísimos amigos del canal que están suscritos ahora mismo y que tú también deberías hacerlo para poder llegar pronto a los 100.000 suscriptores, que nos ven cómodamente desde Estados Unidos y ya han hecho una vida ahí. Y no solo en Estados Unidos, hay muchísimos uruguayos viviendo en Europa, porque la migración
es algo natural del ser humano. Desde que nosotros convivimos como sociedad siempre han ocurrido grandes migraciones y no hay por qué sentirse mal por ello. Ahora, una cosa es eso, en plan, llegaste a Uruguay, trabajaste, ahorraste tu dinero, viste la posibilidad de irte a vivir a otro país porque tu situación económica va a mejorar, y si honradamente tú tienes ese dinero, pues felicidades. Yo sé que hay muchísimos amigos, porque lo han comentado y porque he escuchado las historias y he leído las noticias, de que hay cubanos que llegaron a Uruguay, vieron la posibilidad de irse por travesía desde Nicaragua y lo que hicieron fue robar. O sea, prácticamente pidieron dinero prestado, muchísimas casas de préstamos, se endeudaron aquí en Uruguay, luego se fueron del país con ese dinero y como no regresaron, pues no hay manera de poder cobrarles ese dinero. Entonces eso está mal. Donde quiera que se pare, me da igual la nacionalidad que sea, como si eres vecino al lado de mi casa. Si robaste, eres un delincuente y no hay otra manera de explicártelo. Otro aspecto a tener en cuenta es la cercanía que tiene Estados Unidos con Cuba. Evidentemente es que no hay que abrir ni un mapa para darse cuenta de que Estados Unidos está a 90 millas de Cuba y Uruguay, bueno, ahora mismo no me acuerdo ni la cifra. Vamos, que estamos muy lejos. Y eso conlleva a que muchísimos servicios que se prestan para la comunidad cubana en el exterior, o sea, los que vivimos fuera de Cuba, pues se encarezcan. Estoy hablando del caso de enviar dinero a Cuba, comida, algún paquete de insumos, medicina o cosas así. Por ejemplo, aquí en Uruguay, los inmigrantes que habemos de Cuba, acaso somos 30.000, por decirlo de alguna manera. En Estados Unidos vive más de 1,5 millones de cubanos. Entonces, digamos que hay más demanda y al haber más demanda tiene que haber más oferta. Como hay más oferta, bajan los precios de todos estos servicios. No es lo mismo comprar un boleto de avión desde Uruguay para Cuba, que en muchos casos hay que hacer escala porque no hay vuelos directos, y es que vamos, los vuelos directos están súper caros y es muy complicado obtener ese dinero aquí en Uruguay para luego poder visitar a la familia en Cuba. Que en Estados Unidos, bueno, los vuelos dentro del país no son muy caros que digamos, cualquiera se lo puede permitir, cualquiera que trabaje. Y si vives en la Florida, mejor todavía, porque desde Miami a La Habana salen vuelos, vamos, que todos los días. Entonces los vuelos son muchísimo más baratos. Si tú quieres enviar un paquete desde Estados Unidos para Cuba, capaz que llegue en 2 días. Si quieres enviarlo desde Uruguay para Cuba, no llega en 2 días, se puede demorar incluso hasta un mes, en dependencia del número de vuelos que hayan a la isla. Vamos, que se complica muchísimo todas las cosas. Esto no quiere decir que si usted emigra para Uruguay no va a poder ayudar a su familia. Todo es relativo y todo depende. Aquí hay agencias de envío de paquetes, de dinero, de recargas, de medicina, de lo mismo que hay en Estados Unidos. Pero como somos menos, hay menos oferta y al haber menos oferta son un poco más caras. Incluso hay un negocio entre la comunidad cubana que son las llamadas mulas. Las mulas son cubanos que viajan desde Estados Unidos a la isla, llevan maletines llenos de insumos y reciben un dinero por simplemente viajar. No tienen que pagar ni tan siquiera el boleto de avión. Lo tuyo es decirle, mira, este fin de semana te vas para Cuba, lleva estos 4 maletines con café, con ropa, con lo que sea. Te voy a pagar $500 por un fin de semana, está muy bien, la verdad. Y bueno, te la pasas 3 días ahí con tu familia, capaz que cojas el dinero para ti o le dejes $100 a tu familia y bueno, $100 en Cuba son $100. Y verdaderamente, cuando uno sale de la isla, tienes que pensar en tu familia, en la que dejaste atrás. Hay mucha gente que son del criterio de que no ayuden, de que no envíen remesa, de que no vuelen, no sé qué más. Yo no me meto con esa opinión, cada cual sabe lo que tiene que hacer y lo que es más conveniente para su bien personal y el de su familia. Pero el que quiera hacerlo, que lo haga. Somos seres humanos libres. Más allá de toda la historia política que me sé de memoria, nadie me va a hacer un cuento porque, vamos, salí de ahí. Pero sí, ese aspecto de la cercanía es sumamente importante porque, en resumidas cuentas, es más fácil ayudar a tu familia viviendo en Estados Unidos que viviendo en Uruguay. Pero ya te digo, no es imposible ayudarla desde aquí. Nosotros, desde que llegamos, ayudamos a nuestra familia en Cuba y tenemos 2 familias, la de Claudia personal y la mía, o sea, y lo estamos haciendo. Sabemos que no tenemos un trabajo convencional de toda la vida, de recibir un salario, pero en nuestro trabajo tampoco es que nosotros seamos multimillonarios, ni todos los meses ganemos $10.000 ni nada por el estilo. Nosotros de hecho no recibimos un salario, ganamos más o menos en dependencia de las vistas que tengamos y bueno, hay gente que puede ganar, no sé, 40.000 pesos y decir, bueno, no puedo gastar más porque no sé qué más. Nosotros no tenemos, o sea, podemos ganar más o menos.
Otro aspecto muy importante es la herencia migratoria. Indiscutiblemente, Estados Unidos, digamos que es el país por excelencia al que la mayoría de los inmigrantes aspira a ir, y los cubanos no son menos. Ya les estuve comentando que desde la llegada de Fidel Castro al poder, los cubanos empezaron a irse, los que podían, y bueno, luego más adelante las migraciones fueron muchísimo mayores. Les estuve dando cifras a inicio del video. Y creo que producto de todas estas oleadas migratorias, muchas familias se establecieron en suelo norteamericano y por ende empiezan a reclamar a toda su familia. Por eso es que la mayoría de todas ellas elige Estados Unidos. Por esta misma ley de ajuste cubano, al año y al día ya empieza tu proceso de residencia de manera casi que automática, porque todo el mundo cumple esos requisitos. Aquí en Uruguay es totalmente diferente. Ahora mismo creo que somos como 10.000 cubanos aproximadamente, vaya, para no darte una cifra exacta, los cubanos que tenemos la condición de refugiados, pero que para poder ser residentes uruguayos necesitamos primero sacar una visa de turismo a Brasil, viajar a Brasil y luego en Brasil ir a un consulado uruguayo y solicitar la visa de turismo. Visa de turismo que te la van a dar, ¿no es así? Pero ese viaje a Brasil es algo costoso y muchísimos son los cubanos que recién llegaron, que no tienen capaz que un dinerillo ahorrado para poder invertirlo en ese viaje. Y todo esto porque los que llegamos por travesía, que no tenemos los sellos de entrada y salida de Brasil porque no sabíamos nada, o porque simplemente la persona que organizó toda esa locura pues no nos indicó, o bueno, en fin, diferentes factores, pues no lo tenemos. Y ahora es una cuestión que se está exigiendo, no de ahora, se exigía incluso antes de la pandemia, y en esos años de la cuarentena pues como que se dejó de exigir para no entorpecer tanto el trámite legal. Y yo digo, bueno, si en esos años no se solicitaban estos sellos y no sucedió nada, porque ahora nuevamente se tienen que solicitar. Nada, es una cuestión migratoria que espero de corazón que se resuelva, porque yo sería uno de esos beneficiados y como nosotros unos cuantos miles más. Y la verdad, ¿quién no quisiera ahorrarse un dinero y el engorroso trámite de solicitar una visa para una embajada, luego en otra estar viajando por aquí, por allá? Nada, que para nosotros es nuestro trabajo y capaz que grabemos todo ese fenómeno y logremos recuperar ese dinero, pero hay muchas familias que no. Entonces, ojalá ese tema tenga alguna solución y que sea pronta. Condiciones económicas, migratorias y tener cerca a la familia. Digamos que esos son tres de los factores que influyen en la toma de la decisión de, luego de establecerse en Uruguay, emigrar definitivamente hacia Estados Unidos u otros países como también puede ser España. Eso está mal. Pudiéramos considerar que realmente y de forma consciente toman a Uruguay como trampolín para luego irse a Estados Unidos. Quiero ampliar la respuesta de esta pregunta. Cuando un cubano llega a este país, al mes y unos días tiene ya su cédula de identidad. Eso es una ventaja por encima de muchísimos países. Con esta cédula de identidad ya cuentas con todos los derechos que tienen los uruguayos, excepto participar en las elecciones. Digamos que eres uno más sin ser nacional uruguayo, en plan con tu pasaporte y todo eso. Tienes todos los derechos, absolutamente todos. Puedes trabajar, abrir una empresa, hacer lo mismo que pueden todos los uruguayos, sin excepción de nadie. Y eso es una ventaja que hay que decir porque realmente sucede y es así. Un requisito que yo la verdad no lo veo mal para luego tú poder obtener la residencia uruguaya es haber aportado al BPS. ¿Qué es el BPS? El Banco de Previsión Social. Vamos, la jubilación. Tú tienes que pagar un dinero cada mes en dependencia de tu salario para luego poder tener una jubilación. Bien, pasan los años, te quieres jubilar y bueno, ya ahí tienes tu jubilación asegurada. En teoría debería funcionar así. Hay muchísimas personas que también pagan lo que viene siendo un dinero por concepto de salud. Esto te lo digo porque hay amistades mías que lo pagan. Ya aquí en Uruguay la salud es pública y privada. Si tú quieres afiliarte a una privada, pues vas y te afilias. Si quieres solamente pertenecer a la pública, vas y te afilias. O sea, nadie te obliga a nada. Lo que sí, todas las personas, digamos que están cubiertas por algún sistema de salud. ¿Cómo funciona ese sistema de salud? Te lo pueden explicar los uruguayos porque, por suerte, gracias a todos, y no quiero mofar la situación, yo no he tenido que solicitar los servicios de salud. Pero sí, cuando llegué me fui y me vacuné contra, bueno, unas enfermedades que ni me acuerdo la verdad y no tuve que pagar ni un centavo, incluso fue en una privada. Cosa increíble porque yo dije, bueno, llegué y hay que pagar ahora aquí por estas vacunas, cosas que te cuentan en Cuba, que bueno, en fin, mentiras, otras más. Pero no, las vacunas son totalmente gratis. De hecho, ahora mismo tengo una amistad mía que está embarazada y la atención está haciendo bastante bien, la verdad. O sea, tiene el derecho de ir a los hospitales con sus consultas y tal. Si se demoran o no, bueno, caballero, imagínense ustedes.
Nada en la vida es perfecto y en los hospitales públicos a veces suceden estas cosas. Pero eso sí, no te vas a encontrar una cucaracha, ni un ratón, ni cosas que suceden en Cuba, en plan el hospital cayéndose una gotera en medio de la sala de espera. Puede que se demore una consulta, pero hasta ahí. Ya te digo, no es que sea todo perfecto, nada en el mundo es perfecto, siempre hay sus cosillas. Además, como estamos viviendo aquí en Uruguay, cada vez que nosotros vamos al mercado a comprar algo, pagamos impuestos como mismo lo pagan todos los uruguayos. Quiere decir que cuando uno llega aquí a este país, por lo menos yo no recibí nada más que no sea la bienvenida y la posibilidad de ser una persona libre. Lo agradezco, por supuesto que lo agradezco enormemente, y como mismo yo lo agradezco, estoy convencido que toda la comunidad cubana lo agradece, porque al fin logramos ser personas decentes y ver el fruto de nuestro trabajo y decir, bueno, hermano, podemos vivir acorde a lo que ganamos, incluso si nos apretamos más, ahorramos, no sé, 20.000 locuras que te vienen a la mente. Eso es cierto, pero a mí nadie me ha regalado absolutamente nada en términos sociales. O sea, sí he recibido mucho amor, mucho cariño, y eso también lo agradezco. Pero en plan de, no sé, mira, aquí tienes 10.000 pesos uruguayos para que vayas al mercado y compres comida. Esto es una ayuda del Estado. Ese tipo de ayuda es a la que yo me estoy refiriendo. Ya no es regalo de tenerlo a todos ustedes ahí, la gente que nos saluda por la calle y todo el cariño que ustedes nos regalan. Estoy hablando más bien de una ayuda del Estado. En plan que con el dinero de los uruguayos se está manteniendo a inmigrantes, porque es algo que también se dice mucho y no creo que sea cierto. Verdaderamente el que llega aquí es a trabajar, a pagar sus impuestos y a aportar al país como todo el mundo. Así que quiero volver a decirlo. Si usted es un inmigrante que llegó a Uruguay o a cualquier país, empezó a trabajar, aporta a la seguridad social. En el caso de Uruguay hay que aportar sí o sí, que no lo veo mal. Pagas tus impuestos como todo el mundo, pagas tu renta, tu electricidad, tu internet, vamos, que consumes los servicios normales de este país, y todo eso de cierta forma u otra es aportar al país. Pues yo creo que usted está en todo su derecho. Si le aparece una oportunidad de mejorar económicamente y usted lo considera que sea así y emigra de ese país para otro, pues hermano, felicidades. Éxitos, que todo te vaya bien. Volviendo a la pregunta, ¿se utiliza a Uruguay como trampolín? Bueno, hermanos, de cierta forma no está mal, porque al final vienes de Cuba, te estableces en Uruguay y luego te vas para Estados Unidos. O sea, ese planteamiento no es que esté mal, ¿ya? Ahora, ¿la gente lo hará conscientemente? Bueno, cada persona es un mundo. Yo creo que la gente emigra para Uruguay porque ven dentro de América Latina que es un buen país para poder emigrar, empezar desde cero. Para los cubanos, imagínense ustedes la realidad que nosotros tenemos aquí, llegar aquí y encontrarnos con prácticamente todo, es que de verdad, y esto no es para caerle bien a nadie, uno termina enamorándose de Uruguay. Hay gente que no le gusta el frío, hay gente que no le gusta el clima, cada persona es un mundo, ya te digo. Esto es relativo, pero a mí me encanta Uruguay. Y como a mí he hablado con muchísimos cubanos y le pregunto, sí, me gusta, hay otros que me dicen, no, no me gusta el clima, no me gusta esto. Cosas normales, todo es relativo en la vida. Y por eso hay que ponerse molestos y bravos. Bueno, mi recomendación es que no, caballero, porque al final es decisión personal de cada cual. Si tú lo quieres hacer, pues bueno, eso. En resumen, familia, si queremos caer al significado de la frase Uruguay el trampolín para los cubanos, o Uruguay es un trampolín de los cubanos, o los cubanos utilizan a Uruguay como trampolín para luego irse a Estados Unidos. Si tú quieres decir eso, hermano, dilo, porque realmente si tú le buscamos el significado, el juego de palabras, capaz que no esté mal dicho. Ahora, ¿será consciente o no? Bueno, hermano, puede que sí, puede que no. Está mal que utilicen a Uruguay en plan, llego, me establezco, logré salir de Cuba, ya soy libre. Y si se me da la posibilidad de irme para Dinamarca a trabajar como ingeniero informático en una empresa que me va a contratar y me va a pagar $5.000, bueno, hermano, estás en la libertad de hacerlo. Cualquier persona lo haría. Hay gente que ama mucho a su tierra porque capaz que se pasó 30 años construyendo su casa y no se va. Muy bien, es decisión personal de cada cual. O sea, verdaderamente no le hallo cuál es el problema, a menos que el inmigrante venga a robar, venga a desfalcar o a hacer cosas que no están bien vistas. Bueno, vamos. Por lo pronto, si un inmigrante viene a trabajar, se lucha su dinerito y lo hace de manera honrada y honesta, la verdad no veo dónde está el problema porque utilicen a Uruguay como trampolín para irse a Estados Unidos. Creo que todo el mundo es libre de escoger su destino. Bien,
Hasta aquí el video de hoy, espero de corazón que te haya gustado. Si fue así, regálame un like abajo, suscríbete al canal para llegar pronto a los 100.000 suscriptores. Recuerda que estamos haciendo ese reto y está funcionando muchísimo porque hemos aumentado los seguidores bastante. Comparte el enlace, hermano, con tu vecino, tu amigo, tu colega del gimnasio, el del trabajo. Oye, suscríbete ahí al canal del Máquina, que eso ayuda muchísimo. Déjame ahí abajo tu opinión acerca del tema y nos vemos en una siguiente oportunidad.